Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salvador Alcázar López. Eh, Soy miembro de la universidad, del mundo científico, y voy a hablar un poco sobre el uso de los isótopos estables como herramienta en el estudio de la ecofisiología vegetal. Este es un tema en el que los isótopos estables es un tema en el que llevo ya unos años trabajando. Pero bueno, ¿qué es un isótopo estable? Hay que partir de la base. Pues los isótopos estables son elementos, como puede ser el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, son elementos que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Así un isótopo tiene igual número de neutrones, igual número de protones y electrones, pero diferente número de neutrones, ¿vale? ¿Qué es el número másico? El número atómico másico. Pues la suma de los protones y de los neutrones. Aquí en este ejemplo del carbono 12, vemos que el número másico, que se representa como un número pequeñito en lo alto como un superíndice del carbono, serían 6 protones más 6 neutrones, ¿vale? Carbono 12 tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Así, como decía antes, los isótopos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones y diferente número másico. Los más utilizados en ecofisiología vegetal son sobre todo el carbono 12 es el más abundante, el carbono 13 es el menos abundante, un isótopo estable poco abundante, el hidrógeno, luego está el deuterio, nitrógeno 14, nitrógeno 15, el oxígeno y el azufre. Ahora lo veremos todos un poquito más detalladamente, pero que sepáis que estos son los más utilizados, aunque hay otros muchos elementos que también se utilizan en el estudio de la fisiología vegetal. Como decíamos antes, un isótopo estable son aquellos que tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Aquí en este caso, el carbono 12 tiene 6 protones, 6 neutrones, y el carbono 13 tiene 6 protones, 7 neutrones. Y estos dos son isótopos estables. El carbono 12 está en una abundancia natural del 98,89%, mientras que el carbono 13 está solamente en un 1,1%. Como digo, estos dos son isótopos estables. Pero luego hay otro tipo de isótopos que son isótopos inestables, como puede ser el carbono 14. El carbono 14 todavía habéis escuchado hablar de él como un isótopo radiactivo o no estable, ¿vale? Y tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. La diferencia es que esos neutrones no son estables y tienden a saltar y generan radiactividad. Otro ejemplo serían los isótopos de nitrógeno. El 14, nitrógeno 14, es el más abundante y tiene 7 neutrones y 7 protones. Está en un 99,6% de forma natural en abundancia, y luego está el nitrógeno 15 que tiene 6 protones, perdona, 7 protones y 8 neutrones, y están solamente en un 0,3% de abundancia natural, de forma natural en el ambiente. Estos dos también son estables. Los isótopos del oxígeno, pues el más abundante es el oxígeno 16, que está en un 99,76%. Tiene
8 protones y 8 neutrones. El oxígeno 17 tiene 8 protones y 9 neutrones, y el oxígeno 18 tiene 8 protones y 10 neutrones. ¿Vale? Estos tres también son estables. El que se utiliza mucho es el oxígeno 18 en estudios de ecofisiología vegetal, sobre todo relacionados con el uso del agua y la eficiencia en el uso del agua. Estos tres para mí son básicos, aunque no son los únicos. ¿Por qué? Porque forman parte del agua. El oxígeno y el hidrógeno forman parte del agua. El carbono y el nitrógeno son muy importantes también en la nutrición de las plantas. El carbono y el oxígeno se absorben a través del CO2 en la hoja, el agua a través de las raíces y el nitrógeno también a través de las raíces, sobre todo, ¿no? Aunque veremos un poquito más adelante que también hay una parte de nitrógeno que viene de nitrógeno gas, que se absorbe a través de la simbiosis. Pero ¿cómo se miden? ¿Cuáles son las unidades? Pues normalmente se va a estudiar mediante un ratio o una división del carbono o del elemento menos abundante dividido por el carbono o el elemento más abundante. En este caso sería el carbono 13 dividido por el carbono 12. ¿Vale? Ese ratio es la diferencia del pequeño dividido por el grande. Y se, y, se, y se expresa normalmente en unidades por mil. Pero este ratio es el ratio de una muestra determinada. Cuando queremos comparar el ratio de una muestra determinada de un laboratorio determinado con valores generales o valores mucho más amplios, no solamente de nuestro laboratorio, tenemos que utilizar un estándar. Para el carbono es un fósil, ¿vale? Y por tanto obtenemos el delta. Este delta, que es este simbolito de aquí, sería la división del ratio de nuestra muestra dividido por el ratio del estándar. Como he dicho, en este caso es un fósil, el belemnite. Menos 1 por 1000. ¿Por qué? Porque también estos valores son divididos por 1000. En el caso del nitrógeno, pues sería el menos abundante, el nitrógeno 15, dividido por el más abundante y más pesado y más abundante, que es el nitrógeno 14. El delta, pues sería, como decíamos antes, la muestra que estamos estudiando dividida por la muestra del estándar. En este caso el estándar es el del aire, que normalmente es 0 por 1000, ¿vale? Menos 1 por 1000. Y también estos valores se dan en partes por 1000. Y luego hay lo que se le llama el Big Delta, que es este símbolo de aquí que tiene forma de triángulo, que es para comparar los valores de nuestra fuente, en este caso podría ser el nitrógeno del suelo, menos los valores del delta de nuestra muestra, por ejemplo, de la planta, y así obtenemos lo que ha discriminado la planta desde la fuente hasta en la zona que tenemos de estudio, la planta que estamos estudiando, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque los procesos de asimilación, de absorción y procesos químicos que hay dentro de la planta, va a haber siempre un favoritismo por los isótopos, generalmente, aunque no siempre, los menos pesados. No siempre, ¿eh? En el caso de algunos elementos, al contrario.
Pero aquí se va a discriminar siempre, tanto el nitrógeno como el carbono, en contra de los isótopos más pesados, es decir, que tienen más neutrones. Os pongo un ejemplo. La discriminación del carbono 13 por la planta. El carbono entra en forma de CO2 en la planta a través de la hoja por unas estructuras que se le llaman estomas. Esos estomas tienen un mecanismo de apertura y cierre, y ahora veremos que eso también va a influir en la cantidad de carbono 13 que haya dentro de la planta. Cuando el estoma está abierto, entra tanto carbono 13 como carbono 12. ¿Cuál van a preferir las enzimas que cogen este carbono? Pues van a preferir moléculas más pequeñas que se adaptan mejor a la boca de la enzima, ¿no? O a la abertura de la enzima, o a donde entra ese CO2 dentro de la enzima, ¿vale? Por eso, el carbono más pesado, el más grande, el que tiene un neutrón más, le va a costar más encajar dentro de la enzima. Y este ya va a ser un primer paso de discriminación en contra del carbono. Luego va a haber otra serie de discriminaciones de otras enzimas dentro del metabolismo de la planta, ya dentro de la planta, que normalmente va a discriminar también en contra del carbono, ¿vale? Con lo cual, cuanto más procesos químicos vaya pasando la planta, más empobrecido en carbono 13 va a estar esa planta. ¿Qué es lo que ocurre? A veces que cuando hay sequía, cuando la planta no quiere perder agua a través del estoma, ¿qué es lo que hace? Que cierra los estomas, tiene un mecanismo de cierre para proteger a la planta de deshidratación. Como se cierra el estoma, esas plantas van a coger el CO2 que tiene dentro de esa cavidad estomática. Primero van a coger el carbono 12, pero cuando se les acaba el carbono 12 van a coger el carbono 13, ¿vale? Y esas plantas durante esos periodos de sequía pueden estar enriquecidos en carbono 13 que si no hubieran tenido ese periodo de sequía. Pero además, esta marca de carbono 13 que tienen las plantas también va a depender del tipo de planta. Ya que, como supongo que sabéis, hay diferentes tipos de metabolismo dentro de las plantas y diferentes tipos de plantas. Están las C3, las C4, las CAM, o incluso bacterias o fitobacterias que pueden tener metabolismos diferentes, ¿no? Y que por tanto van a tener una marca diferente debido a ese metabolismo diferencial. Y aquí, y esto que os digo de la discriminación del carbono, también ocurre con el nitrógeno, con el oxígeno y con todos los elementos, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es mostraros un ejemplo de un estudio que hemos hecho en la Universidad de Lleida con el grupo de María Teresa Sebastián, ¿vale? Es estudiar el efecto de la biodiversidad en la distribución del carbono y nitrógeno en plantas forrajeras. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de los isótopos. Así, uno de los objetivos era usar estos isótopos estables como herramienta para explorar este efecto de la biodiversidad en la distribución de carbono y nitrógeno, pero además hicimos una fertirrigación, que significa hubo un momento en el que se regaron las plantas abundantemente y en el que se echaron también fertilizantes orgánicos para ver el efecto de un aumento tanto de agua como de ese fertilizante en el suelo y cómo actuaban las plantas con ese nuevo input o esa nueva entrada de carbono y nitrógeno y agua. Se hizo un diseño bastante útil, pero también sencillo, que se llama diseño simplex, en el que había monocultivos de 3 tipos de plantas, una gramínea, una forbia y una leguminosa, y luego había unos plots o unas parcelas
que estaban sembradas con las tres especies de plantas, la leguminosa, la gramínea y la forbia, con la misma cantidad de plantas en el momento de la siembra. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que existen plantas que son capaces de fijar nitrógeno del aire a través de la simbiosis. Existen plantas que no son capaces de fijar nitrógeno del aire, con lo cual solamente tienen el nitrógeno del suelo, ¿vale? Y con esto, si pusiéramos estas plantas fijadoras de nitrógeno en una maceta en la que no tienen nada de nitrógeno del suelo, que sería aquí el caso A, encontraríamos que el delta de la planta, la cantidad de nitrógeno 15 que tiene la planta es cero, porque todo el nitrógeno que absorbe es el del aire, y el delta del aire es cero. Si esta misma planta fijadora de nitrógeno del aire la pusiéramos en una maceta en el que el delta también tiene nitrógeno que viene del suelo, y ese nitrógeno del suelo tiene una marca de 6,5 de nitrógeno 15, ¿qué ocurriría? Que el delta del nitrógeno 15 de la planta, de la materia orgánica de la planta, sería una mezcla del 0 y del suelo, del 6,5. En este caso teórico es de 4,2, ¿vale? ¿Qué pasaría en una planta que no fija nitrógeno del aire y tiene que coger todo su nitrógeno del suelo, como en este caso, en este tercer caso? Pues que el delta del suelo y el delta de la materia orgánica de la planta es muy parecido, ¿vale? Y esto teórico es lo que nos va a ocurrir a nosotros en los monocultivos, ¿vale? Vamos a tener monocultivos de plantas que no son fijadoras de nitrógeno, monocultivos de plantas que sí son fijadoras de nitrógeno, pero que también tienen el nitrógeno del suelo, ¿vale? Así nosotros encontrábamos que teníamos leguminosas que son fijadoras de nitrógeno y luego dos tipos de no leguminosas y que no son fijadoras de nitrógeno, que son la gramínea, esta de aquí, y la forbia, ¿vale? Luego además teníamos el centroide, que era una mezcla de las tres. Así, la mayor parte de las leguminosas tenían el nitrógeno del aire. Si os fijáis, el delta del suelo, el delta 15 de nitrógeno del suelo es alrededor de 8 o sobre 8. El delta de nitrógeno del aire es 0 y la mayor parte del nitrógeno que cogen en materia orgánica es alrededor de 2, tanto para la parte aérea como para la raíz. Con lo cual, la mayor parte del nitrógeno la cogen del aire y una pequeña parte del suelo, ¿vale? Como tenemos otros dos monocultivos de plantas que no son fijadoras, la gramínea y la forbia, vemos que si el delta del suelo es algo superior a los 8, vamos a encontrar que el delta de la materia orgánica, tanto de raíz como del aire, es por encima de 8. ¿Qué nos ocurre en las plantas que están mezcladas? Pues la planta fijadora de nitrógeno, que es la leguminosa, va a tener que coger aún más nitrógeno del aire y menos del suelo. ¿Por qué? Porque va a compartir parte de ese nitrógeno que coge del aire con las otras plantas que no son fijadoras de nitrógeno. Por lo tanto, los valores
de las plantas no fijadoras de nitrógeno van a bajar y se van a parecer un poquito más al delta del aire debido a ese nitrógeno que les pasan las leguminosas cogido del aire a través del suelo a las plantas no fijadoras, ¿vale? Una vez que aplicamos la fertirrigación, es decir, el agua y los nutrientes, en este segundo escenario vemos que los monocultivos se comportan básicamente igual, ¿vale? Pero en la mezcla va a haber una menor transferencia del nitrógeno fijado por la leguminosa a las plantas no leguminosas y una mayor absorción de nitrógeno del suelo por las plantas no leguminosas. Con lo cual, el delta va a ser un poquito más. ¿Qué es lo que, si cuantificamos lo que ese nitrógeno viene del aire o viene de transferencia de la planta o viene del suelo, nos dan los siguientes valores. Para leguminosas, en monocultivo, el 74,4% viene del aire y solamente un 26,6% viene del suelo, ¿vale? Para los otros dos monocultivos, que no son fijadoras del aire, del nitrógeno del aire, el 100% del nitrógeno va a venir del suelo. ¿Qué pasa en la mezcla, en el centroide? Pues va a haber una disminución del nitrógeno que coge la leguminosa del suelo y un aumento de ese nitrógeno que coge del aire. ¿Por qué? Como decía, hay una transferencia de nitrógeno de la leguminosa hacia las gramíneas y las formas. Las gramíneas aumentan hasta el 70% de nitrógeno que coge de transferencia de la leguminosa. Con lo cual, si antes la gramínea cogía el 100% del suelo en monocultivo, ahora en la mezcla va a coger solamente un 30% del suelo y el 70% del nitrógeno restante lo va a coger del que le transfiere la leguminosa. Estos porcentajes son menores de transferencia para las formas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro segundo escenario? Donde la leguminosa está, la forbia, segundo escenario donde hay un input de carbono, nitrógeno y agua a través de la fertirrigación, ¿no? Pues, bueno, en monocultivo no hay apenas diferencias, sí que hay en la mezcla, con una disminución bastante importante, desde el 80% al 50% en leguminosas, que viene del aire. Hay un incremento de ese nitrógeno que viene del suelo, ¿vale? Y la transferencia de ese nitrógeno que va desde la leguminosa a la gramínea es mucho menor, pasando del 70% a solamente el 23%. Y cogen ese nitrógeno del suelo, del nuevo nitrógeno que aparece con la fertilización. En cuanto al carbono 13, al delta de carbono 13, entre las diferentes especies no se obtuvo muchas diferencias, ni tanto ni en monocultivo ni en la mezcla. Lo que sí se observó una gran diferencia era una vez que se había hecho la fertilización en el escenario. Como hay una mayor aplicación de agua y de nutrientes, pero sobre todo de agua, creemos que se debió a eso, al empobrecimiento que hubo de carbono 13.
entre antes de la fertilización y después de la fertilización. Y esto se va a deber a que al haber mayor disponibilidad de agua, el estoma no tiene que cerrar tanto el estoma, la planta no cierra tanto a esos estomas porque hay menos deshidratación de la planta y por tanto hay una mayor discriminación en contra de ese carbono 13 que es de mayor tamaño. Sin embargo, el delta del suelo apenas varió porque tienen un delta muy parecido, en el que la aplicación de fertilización, de fertilizantes dentro de esa fertilización era bastante pequeña, pero sí que nos sirvió para ver tanto las absorciones de nitrógeno, como hemos visto en la diapositiva anterior, como la diferencia dinámica entre el carbono 13, antes y después de la fertilización. Y estas diferencias también se observaron en el delta 13 respirado. Es decir, el carbono que respira la planta en forma de CO2. Entre especies antes de la fertilización y después de la fertilización. Lo que sí que se pudo observar que esa diferencia era aún mayor en las mezclas. ¿Vale? La discriminación era mayor en las mezclas, de antes y de después. Lo cual nos está indicando también que las mezclas son más conservativas de agua. ¿Vale? ¿Cuáles eran las conclusiones que pudimos sacar de estos valores? Que hay un efecto positivo de la biodiversidad en cuanto a la interacción entre la especie y la biomasa. Hay un efecto positivo en la biodiversidad en cuanto a la fijación de nitrógeno por simbiosis, la transferencia de nitrógeno de plantas fijadoras a no fijadoras y la absorción de nitrógeno en el suelo. El porcentaje de nitrógeno que deriva del aire o el nitrógeno transferido o el nitrógeno del suelo va a depender de varias cosas. La fenología, la fisiología, las necesidades de la planta, pero también de la fuente y sumidero de nitrógeno. Además, la fertilización incrementó la disponibilidad de agua y nitrógeno, modificó los balances de carbono y nitrógeno y sus isótopos. Pero además modificó los porcentajes de nitrógeno que deriva de la fijación del aire, el nitrógeno transferido y el nitrógeno del suelo, mostrando que la interacción entre las tres plantas, leguminosas, gramíneas y son un buen mecanismo que incrementa el nitrógeno en las plantas y en el suelo. ¿Vale? Y con esto acabo. Muchas gracias y ya está. Espero que os haya interesado. Hasta luego.